tomar tu lugar. Esta mañana estamos, felices, bendecidos de verlos, de verdad ya los extrañábamos mucho, mucho, de verdad. Dios sabe mi corazón lo que les digo, los extrañaba muchísimo. Sé de todo lo que el Espíritu de Dios ha derramado las semanas pasadas y ha sido algo glorioso. En un momento más vamos a hacer un poquitito memoria de todo lo que hemos recibido. Pero también yo quiero animarte, de verdad, el Espíritu de Dios está aquí, nos mueve en unidad, aun cuando no estemos aquí, nos lleva también a movernos en unidad en la lectura de la palabra que hemos venido teniendo. Y yo quiero hacer mención ahorita de algunas citas antes de, más bien de empezando, pero antes de arrancar en todo el tema que tenemos ahorita que estamos estudiando el libro de Hebreos, para que podamos decir, sí, eso yo lo leí, yo recuerdo que el Espíritu de Dios ahí estaba. Y fíjate que me encontraba yo con esta palabra de Deuteronomio 31, el 12 y el 13. ¿Por qué estamos aquí, amadas? O sea, ¿por qué estamos aquí este jueves? ¿Por qué nos reunimos los domingos, verdad? ¿Por qué se reúnen los jóvenes los sábados? Y fíjate lo que dice este Deuteronomio 31, 12 y 13. Dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor su Dios, y que cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Fíjate, entonces, ¿por qué estamos? Porque estamos aprendiendo a temer a Dios. Y ese temor de Dios estamos aprendiendo a confiar en Dios. Estamos aprendiendo, cada vez que nosotros nos reunimos, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Ese hierro con hierro nos afilamos, ¿verdad? Esa hacha se está afilando para poder ser certera y precisa también. Entonces, lo que hacemos aquí, y Dios también pone la iglesia como tal, nos pone como cuerpo en Cristo, no nada más es, yo puedo hacerlo en mi casa. No, la palabra de Dios nos ha hablado de que Dios dispone un lugar para hacerlo, llamado su iglesia. Entonces es una hermosa bendición que eres entendida en ello y que tú estás aquí, Entonces la palabra de Dios dice, si tú estás aquí es porque el día de hoy vamos a aprender juntas a temer a Dios. A temer a Dios no es de tenerle miedo, sino tiene que ver con confiar en Él. Confiar, estar confiados. Yo no sé, de verdad, vivimos algo, ahora que veníamos en el regreso del vuelo, y veníamos sentadas, mi sobrina Janina, estaba Steffi y estaba yo. Y fue algo curioso porque antes de que tomáramos nosotros el avión, veníamos cerca del aeropuerto y yo vi un avión que iba despegando. Entonces yo me puse a orar por los que venían ahí. Dije, en un ratito más nos va a tocar también lo mismo que ellos. Y yo decía, Padre, bendice a ellos que van ahorita despegando y qué bendición y todo, ¿no? Bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Entonces ahí vamos, nos subimos al avión, siempre oramos antes de que el avión despegue. No inventes, o sea, el avión se sacudió, pero era una sacudida, pero de verdad, de esas de que te da el jalón. Y fue algo impresionante porque todo es una respuesta a nuestra fe, todo lo que sucede en nuestra vida, esos inesperados, Dios también está esperando de nosotros cómo respondemos con fe, ¿no? Y de verdad a mí eso no me gusta, o sea, la verdad a mí la turbulencia no es lo mío. Hay gente que dice, yo ya me la sé, no es lo mío, ¿no? No es lo mío. Entonces yo traía mi cubrebocas porque dije, si me duermo nadie ve si ronco o no ronco, no es cierto, pero también, ¿no? Pero dije, agarré y me puse a adorar, el Espíritu de Dios me puso a adorar y me puso esta alabanza de cuán grande es Dios. O sea, cuán grande es, más allá de lo que puede ser una turbulencia, es más grande nuestro Dios, ¿no? Entonces, Klaus estaba el pasillo, estaba Klaus, y Klaus, yo siempre que pasa algo así, siempre siento que la mano de Klaus me pone así como diciendo, tranquila. Pero de verdad fue algo sobrenatural. Yo te puedo decir que pude experimentar la paz de Dios como nunca antes en mi vida. Como nunca antes, o sea, el vuelo, eran 6 horas de vuelo, el primer tramo, y 6 horas del segundo tramo, pero esos 6 eran, de repente, de verdad, era un sacudidón de aquellos, ¿no? De aquellos, entonces pero yo estaba tan tranquilo, yo creo que Klaus estaba más preocupado por cómo estaba yo, pero Dios nos permite llevarnos a esa parte de esa confianza cuando respondemos con fe, de verdad. Y hubo un momento que también volteo, ya nada, me abro los ojos, yo así como, está pasando algo, y volteo a ver a Janina y a Steffi, ¿no? Y me dicen,
mamá, esto se está moviendo. Y Janina me dice, yo no sé si mandar un texto para despedirme de mi familia, ¿no? Y yo le decía, pónganse a alabar a Dios. Sí, es lo que estamos haciendo. Ya, yo agarré y me volví a dormir, ¿no? Pero, ¿cómo Cristo nos lleva a un lugar seguro? De verdad, siempre que respondemos con fe, nos lleva a un lugar seguro. Eso es hermoso. Aprendamos a confiar en el Señor. De verdad, más allá, de verdad tenemos la palabra de Dios que es maravillosa para fortalecernos en esos momentos de dificultad. Pero si algo el enemigo quiere, es de verdad sacudirnos y que nosotros temamos, que tengamos temor, porque dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y estamos llamadas el día de hoy a sabernos amadas, a sabernos hijas. Y de verdad yo les comparto este testimonio porque de verdad, ciertamente en otras ocasiones en mi vida he sentido la paz de Dios, pero nunca como esta. Imagínate que estás en medio de la nada, ¿no? En medio de la nada, decía Steffi, decía, mamá, si te caes encima del continente, pues caes en tierra, pero aquí caes en medio mar, no saben ni dónde te encuentran. Y ya Steffi creo que ya se imaginaba en la resbaladilla del avión evacuando. Y yo decía, Padre, de verdad, cuán bueno es papá. Cuán bueno es papá. Y de verdad esto que nos habla en Deuteronomio, ¿no? Dice, nos reunimos ¿para qué? Para aprender a confiar en el Señor. Nosotros no podemos vivir, nuestra vida es inmanejable, no podemos subsistir en esta vida sin confiar en Dios. O sea, de verdad, yo digo, los demás son zombies, yo no sé, están muertos, de verdad. Pero no hay manera de tener esa vida si no es confiando en Dios plenamente. No importa la turbulencia que estés atravesando el día de hoy. Amada, yo te invito a que escuches la voz del Espíritu de Dios y respondas con fe. Que respondas con fe. Fíjate, también me llamaba la atención esto que nos encontramos en el libro de Josué 5, que hay un momento donde Josué ya se dirigía a Jericó, y en este dirigirse de Jericó, dice que vio un hombre que venía de frente a él, y dice que venía con una espada desenvainada frente a él. O sea, imagínate que él viene aquí, Dios le está diciendo, tú vas a tomar Jericó, y viene con una espada desenvainada, ¿no? Y entonces Josué le pregunta, hey, oye, espérame, ¿tú eres uno de los nuestros o eres uno de nuestros enemigos? Y él le respondió, más bien yo vengo como capitán del ejército del Señor. O sea, venía con una espada y decía, más bien yo vengo como capitán del ejército del Señor. Y Josué dice que se postra en tierra y le dice, ¿qué tiene que decir mi Señor a su siervo? Fíjate, cuando ve la espada desenvainada dice, yo vengo como capitán. Josué, la respuesta de Josué fue, ¿qué me tienes que decir? Dime, yo lo que necesito es, ¿qué me tienes que hablar? Y dice, y entonces el capitán del ejército de Dios le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Fíjate, me encanta esto porque ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Cuando habla de la armadura de Dios, dice que la palabra de Dios es que la espada, ¿verdad? La espada, ¿verdad? Es la espada, la palabra de Dios. Dice que la espada, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿cómo la palabra tiene esa congruencia y esa unidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Que como aquí dice, viene con la espada desenvainada. Y yo creo que así nos tenemos que presentar cada vez que estamos en un encuentro como el día de hoy en Gemas, como el domingo, como el sábado, como tu tiempo con el Señor. Tienes que ver que ese encuentro donde viene ese capitán de los ejércitos del Señor, el Espíritu Santo, con la espada desenvainada, ¿verdad? Está la palabra de Dios abierta y que nuestra respuesta tiene que ser como la de Josué. Decirle, ¿qué tienes que decirme hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? Y cuando este hombre de Dios, este capitán del ejército de Dios le dice, quítate las sandalias, esto habla de despojarnos. Cada vez que estamos en un encuentro con Dios, cuando estamos frente a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es fuego que consume, que tenemos que quitarnos esa parte humana. O sea, yo del Espíritu de Dios me ponía que cuando le dijo, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Dios nos llama a un tiempo de santificación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de transformación. No podemos salir iguales con los mismos zapatos con los que entramos. Necesitamos ser transformadas. Y aquí está esta parte que leíamos hace unas semanas, ¿verdad?
en Josué, me voló esto porque yo decía, Padre, ayúdanos como gemas a de verdad siempre ver esa espada desenvainada y decir, Padre, ¿qué tienes que decirme el día de hoy? Quita de mí toda esa humanidad, quita de mí todo enojo. Hablaba la pastora Diana, ¿no? De esos tropiezos, ¿no? De la queja, el enojo, la incredulidad, ¿verdad? Quita de mí todo esto porque eso endurece nuestro corazón y no nos permite recibir la palabra de Dios. Entonces, de verdad, alineándonos a esta palabra que hemos venido recibiendo en estas semanas, me encantó, nada más haciendo un poco unos puntos de los que estuvieron viendo las semanas pasadas, ¿no? Me encantó la pastora Ingrid, ¿verdad? Cómo de una manera gloriosa nos enfocó en Cristo Jesús. De una manera así que dices, o sea, ese es mi papá, está conmigo, ¿qué puedo temer? O sea, ¿qué nos llevó a confiar? ¿Para qué nos reunimos ese día? A confiar, ¿verdad? Nos llevó a confiar. La pastora Diana nos habló de la fidelidad de Dios, ¿no? Me encantó esa palabra, que Él nos ama, que Él es constante, que Él nos protege, que Él nos cuida, pero también nos advertía y nos decía, quítate de incredulidad, quítate de queja, ¿verdad? O sea, quita de estar murmurando, quítalo, porque son estorbos, ¿verdad? La pastora Dani también nos volvía a enfocar nuevamente y decir, hey, no te enfoques en el problema, hay una eternidad maravillosa, hay un reposo eterno que nos está esperando. Esto es parte del camino, pero no es nuestro destino. El enemigo lo que quiere es que pensemos que es nada más hasta aquí llegué y que vivamos la vida sin esperanza. Entonces, siempre el enemigo va a querer, fíjate en todo lo malo que te está pasando y no hay esperanza. Todo sigue igual, el parte médico sigue igual, las actitudes siguen iguales, la economía sigue igual, los problemas familiares. El enemigo quiere que nos enfoquemos en ello y no entendamos que nosotros estamos llamados para vivir por fe, teniendo una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Entonces, qué importante lo que hemos venido recibiendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sabes ustedes por qué es tan importante proteger nuestra fe? Dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos, dice, muchos van a apostatar de la fe, van a negar la fe, muchos. Y dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, dice, mire que no caiga. Por eso es tan importante permanecer. La primera prédica que dimos de esta serie, de unidas a Cristo, unidas a la iglesia. Porque Cristo nos dio esa ancla para que nosotros no nos desviemos. Si te fijas, cada vez que venimos aquí, todas estas palabras que recibimos las semanas pasadas van haciendo ajustes a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces es como cuando te bañas, ¿no? Pues te tienes que quitar la mugre, no vas a traer la mugre de hace años, ¿no? O sea, te quitas la mugre y eso nos permite seguir caminando limpias. Y la palabra de Dios nos habla, el día de hoy nos habla cómo nosotros es tan importante estar nosotros unidas a Cristo, unidas a la iglesia. Es tan importante porque dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y quizá, o sea, a veces pensamos nada más se trata de negar, a veces nosotros, todo empieza con poquito. Es más, estábamos leyendo el libro de Cantares, ¿no? Decía, cuidado con esas pequeñas zorras, ¿verdad? A veces es el enemigo silencioso. Y de repente el maquillarle o de repente el preocuparnos, yo podría decir que también es apostatar de la fe. Porque no estamos creyéndole a Jesús. Y a veces nos decimos, pues es que es parte de, no, tenemos que recalcularnos, decir, no, esta no es mi herencia. O sea, esto no me representa como una hija de Dios, ¿no? Qué importante. ¿Y sabes por qué lo ataca el enemigo en nuestra fe? Apuntando a todas las circunstancias malas, a todos los problemas, porque sabe que nuestra victoria está en la fe. Dice la escritura en 1 de Juan 5:4, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, qué importante es tomar la palabra de Dios, qué importante es escuchar la voz de Dios, porque dice la palabra de Dios, dice, la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Si algo el enemigo no quiere es que oigamos, entonces nos va a poner todo en la agenda para decir, tienes un montón de cosas que hacer el jueves, no vayas, porque sabe que si oyes
vas a tener la capacidad de responder por fe, ¿verdad? Entonces nos va el enemigo, tenemos que desenmascararlo, ¿verdad? Tenemos que desenmascararlo. El enemigo no quiere que escuches fe, entonces te dice, ay, pues ya te atrasaste un montón en la lectura, ay, ya ni lo leas, ya ni leas la lectura junto con la iglesia, ya no, ¿para qué le sigues? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Debilitando nuestra fe, ¿verdad? A veces nos desenfoca también a través de las redes o a través del trabajo. No estoy diciendo que no trabajes, pero que, de verdad, que lámpara a nuestros pies sea la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino, que sea nuestra prioridad, que sea el alimento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que oímos, ahí está nuestra victoria. La palabra de fe que oímos, ahí se revelará nuestra victoria. Es de donde vamos a tomar, es donde vamos a cortarle la cabeza al enemigo. Entonces, qué importante es alentar, dice la palabra de Dios, dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando vemos que el día se acerca. Entonces, hoy tenemos que alentarnos unas a otras, decir, oye, no te he visto en gemas, oye, te estamos esperando, tenemos que animarnos, hoy vamos a ver la palabra, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero fíjate qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. También leíamos en Deuteronomio 5:24, dice, y dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún vive. O sea, esto, cuando yo leía esta parte me encantó porque dice, uy, cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, amada, es Dios revelándonos su gloria, revelándonos su grandeza con nosotros. No perdamos la capacidad de asombrarnos cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios. No lo encasillemos a un libro, no lo encasillemos a un texto, no lo encasillemos nada más a los 66 libros de la Biblia. No lo hagamos. Porque lo que nos es esa espada desenvainada que nos muestra la grandeza y la gloria de Dios hablándonos a nosotras a cada instante. A cada instante. Imagínate que Dios mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, inclina su oído para oírnos, pero también abre su boca para hablarnos. O sea, no es cualquier cosa abrir la palabra de Dios, amada. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y así tenemos que valorar la palabra de Dios. Josué 3:9-10 dice, entonces Josué dijo a los israelitas, dice, acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a sus enemigos. Fíjate, o sea, dice, acérquense y oigan las palabras del Señor. No es, ay, ese versículo ya me lo sé, ¿no? A veces, ay, sí, pues ¿de qué van a compartir? Ay, no, pues es que ya fue lo que también estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sabes qué? Ese es el enemigo queriendo venir a robarte la revelación de la gloria y la grandeza de Dios a tu favor y a favor de tu familia. Y hoy estamos llamadas a ser mujeres sabias que edificamos nuestra casa, pero a través de lo que estamos escuchando, amada. Es tan importante aprender a discernir qué es lo que estamos oyendo, porque esto me encanta. Dice, acérquense y oigan las palabras del Señor, y dice, en esto van a conocer que el Dios vivo está entre ustedes. O sea, en esto, cada vez que le abrimos la boca, conocemos que Dios está con nosotros. Aquí está la presencia de Dios con nosotros, está papá con nosotros. Es lo que nos está hablando una y otra vez Hebreos. Me encanta porque todo apunta a Jesús, todo apunta a su palabra, apunta a enfocarnos en Jesús, a decidir por Jesús, a vivir por Jesús, ¿verdad? A actuar como Jesús. Eso es lo que Hebreos está alentando a la iglesia, ¿verdad? Porque era una iglesia que se estaba queriendo regresar a las obras religiosas. Y entonces es un momento donde el Espíritu, al mismo tiempo que en este tiempo esto también está sucediendo el día de hoy, ¿cómo se llama? Encasillar la Biblia, la palabra de Dios, o un servicio de iglesia como algo religioso, a veces es tan peligroso creer que vamos por el buen camino, pero que estamos anestesiados, ¿verdad? Encasillándolo todo de una manera religiosa. Qué importante es hacer ese parteaguas y decir, Padre, yo entiendo que hoy hay un tiempo especial de tu gloria sobre Gemas,
por una razón especial. Y el Espíritu de Dios me ponía, aviva la fe de las mujeres de casa de oración. Eso es lo que Dios me hablaba para este tiempo, lo compartía con las pastoras también. Este libro de Hebreos me decía, aviva la fe, que no se apague el pábilo, que el día de hoy dice la palabra, que Él no apaga el pábilo que humea. Entonces, como Él no lo apaga, Él lo enciende aún más. Y si algo necesitamos, amada, es enfocarnos en la palabra, es enfocarnos en Cristo, es responder con la palabra, es siendo radicales en Cristo Jesús. Vamos a hacer lo correcto, aunque no sea lo más popular. Vamos a levantarnos una generación de fe, una generación fuerte que honramos, que aprendemos a confiar en Dios y que podemos ver esos cielos abiertos. Como el libro de Hebreos, en alguna manera la pastora Ingrid nos hablaba acerca de esa revelación de Jesús, ¿verdad? Y nos hablaba de cómo Él es el reflejo de la gloria de Dios, que Él es el que tiene el nombre por excelencia sobre todo nombre, es el Rey de justicia, es el Rey de paz, coronado en gloria, que Él ama la justicia y aborrece la maldad, es el ungido de Dios, es creador, es fiel, es eterno. Y como este libro de Hebreos, todo apunta a Jesús, toda la palabra, toda la tenemos que leer a la luz de Cristo, pero este libro de Hebreos enfatiza especialmente a Jesús de una manera extraordinaria, apunta a la divinidad, apunta también a su humanidad, apunta a su salvación, apunta a su poder, apunta a su amor, apunta a su fidelidad, una y otra vez. Pero dice, cuando lo tenemos claro, a mí me llamaba mucho la atención en este libro de Hebreos, esta frase que te encuentras, yo nunca me había percatado, pero en este libro de Hebreos, una y otra vez dice, por tanto, por tanto. Por tanto, y si lee tu libro en tu Biblia y te vas a encontrar como este libro de Hebreos habla constantemente. Si tu confianza está puesta en el Señor, si tienes la revelación de quién es Jesús, por tanto, tu actuar va a ser así. Por tanto, entonces hoy va a ser un escáner de nuestro corazón a lo largo. Va a ser como un pequeño escáner de los 5 capítulos que hemos ido viendo de ese por tanto, para poder examinar nuestro corazón y saber si realmente nosotros estamos viviendo por fe o realmente ya nosotros estamos viviendo de una manera religiosa. Pero que este es un tiempo para recalcular y el día de hoy despertar de cualquier adormecimiento religioso que podamos tener. Amada, hoy en fe, levantadas en fe para poder seguir viendo la gloria de Dios, para avivadas por el Espíritu de la palabra, avivadas por el Espíritu de la palabra. ¿Estás lista? ¿Estás lista para abrocharte el cinturón? ¿Estás lista para el día de hoy decir, en ese por tanto vamos a retener nuestra fe? Y yo te puse ahí varios puntos que vamos a ir, te voy a hablar de la cita bíblica, no te la voy a leer, pero apúntala, ya lo vas tú a revisar, porque si me pongo a leer todos los versículos, nos vamos a ir de aquí a las 10 de la noche. Pero creo que lo que tenemos que hoy recibir de la palabra de Dios es tan importante para el día de hoy, quitar y establecer muchas cosas en nuestra vida hoy, no mañana, hoy. Muchas respuestas, porque creo que todas nosotras hoy estamos enfrentando algún desafío. ¿Hay alguien aquí que no esté enfrentando un desafío? No, entonces sí, todas estamos vivas, ¿ok? Porque el día que no estés enfrentando un desafío es porque ya te fuiste a la presencia de Dios. Entonces, todas estamos enfrentando algún desafío, pero que hoy está demandando de nosotros una respuesta de fe. Una respuesta de fe. Si algo tenemos que responder, es responder con fe. Nuestras respuestas sean de fe, amada. Dile a la que está junto, dile que tus respuestas siempre sean respuestas de fe. Siempre vamos a responder con fe. Entonces, lo que hace Hebreos es, enfócate en Jesús y responde como Jesús. Responde responde como Jesús, responde con las armas que Jesús te da, responde con la autoridad que Jesús te da, responde desde la posición que Jesús te ha dado. Entonces, eso es lo que nos habla Hebreos. Nos da identidad, ¿verdad? Nos da seguridad, nos da autoridad. Y entonces, ahorita vamos a ver estos puntos. Entonces, si nosotros entendemos la grandeza de Jesús,
Vamos a ver estos por tanto. Ajá. Entonces, por tanto, para retener nuestra fe, ahí va el primer punto. Para retener nuestra fe, dice, necesitamos prestar con atención lo que oímos acerca de Jesús por encima de lo que vemos o sentimos. Ese es el primero. Dice, por tanto, lo que tenemos que poner atención, digo aquí, cuando prestamos más atención en lo que oímos acerca de Jesús, por encima de lo que vemos o lo que sentimos. Y esto lo vas a poder encontrar en Hebreos 2:1. Entonces aquí tiene que ver que, dice, si vemos la grandeza de Jesús, entonces pon atención a lo que oyes acerca de Jesús, no acerca de la situación económica, no acerca de la situación médica, no acerca de los problemas familiares. ¿Qué dice Jesús? Amada, yo no sé si hoy está más ocupado hoy tu pensamiento en los problemas que qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Esta es la primera manera en la que retenemos nuestra fe. ¿Qué dice Jesús? Hoy yo te invito a que ese problema lo expongamos a ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús de tu familia? ¿Qué dice Jesús de tu salud? ¿Qué dice Jesús de tu economía? ¿Qué dice Jesús de tu crecimiento? ¿Qué dice Jesús de tu corazón? ¿Qué dice Jesús de tu identidad? ¿Qué dice Jesús? Vamos a responder así. El punto número 2. No vamos a descuidar una salvación tan grande que está disponible en Jesús. Eso quiere decir, no descuides una salvación tan grande, tiene que ver con clamar al nombre de Cristo. ¿Cómo respondemos el día de hoy? Corremos a tomar el teléfono, el problema y, ¡ay, pastora, tengo un problema! Ah, error. Descalificado. ¿Sí? ¿Cómo respondemos? Dice, no descuides una salvación tan grande. Ay, tengo unos contactos, a ver quién me va a ayudar para tener trabajo. Ah, descalificado. Ay, es que ahorita voy a pedirle prestado porque necesito pagar, Ah, descalificado. ¿A quién tenemos que recurrir? Tenemos una salvación tan grande que dice, clama a mí y yo te voy a responder. O sea, ¿cómo respondemos con fe? El primero que tenemos que ir es a Jesús. Hace rato me decía, mire, se abrió la barbita a Caleb y dice que mientras estaban en la sala de espera del doctor, inmediatamente Luquitas dijo, mami, no traje mi Biblia para orar por mi hermano. O sea, fíjate, el pequeñito, ¿cuántos años tiene Luquitas? 4 años, 4 años. Y él no estaba así, ay, que el doctor lo suture, que el doctor lo trate. Eso somos nosotros, ¿no? Eso somos nosotros. Pero fíjate, Luquitas fue, mami, mi Biblia para orar. Y ya le dice, no, pues tú puedes orar ahorita en este lugar, aquí está Cristo contigo. Pero eso habla por eso dice la palabra, tenemos que ser como niños. Me encantó eso. Lo primero que tenemos que hacer, no descuidemos la salvación tan grande que tenemos, tomando muchos atajos y al final, oren por mí, ¿quién ora por mí? Quiero pedir oración. No, los primeros que tenemos que orar somos nosotros por nosotros. Y sí, claro, hay que llamar a la iglesia para que ore. Pero lo primero que tenemos que hacer es, avivamos nuestra fe respondiendo en oración. Ajá, vamos al punto número 3. Dependamos del sacerdocio de Jesús, reconociendo que Él es quien edifica nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que Él habla de nosotros? No que habla mi pasado, el pasado ya somos una nueva criatura en Cristo. Eso no es vivir con fe, el estar husmeando en el pasado y es que porque yo viví, porque yo sufrí, porque a mí me hicieron, porque a mí me dolió, porque, o sea, dice, hoy realmente vivamos por fe con ese sumo sacerdocio. ¿Quién es quien nos representa? Es Cristo Jesús. ¿Qué dice Jesús de nosotros? Es un actuar de fe. O sea, que dejemos de quejarnos, ay, es que no, porque pues mira, me faltaron pestañas y yo no tengo pestañas y porque, o sea, vanidad. ¿Qué dice el sumo sacerdote de nosotros? Eso es vivir por fe, amada. Eso nos levanta nuestra cabeza, nos hace vivir como hijas de Dios amadas, que no dependemos de lo que las redes sociales dicen de nosotros, que dependamos del sumo sacerdote, quien edifica nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Jesús de nuestra vida? Que cuando sabemos que no se trata de nuestros esfuerzos,
que Él es el que edifica nuestro carácter. Estamos llamadas a que por fe se transforme nuestro carácter también, dependiendo del sumo sacerdote, viéndolo a Él y reflejando su gloria, no nuestro carácter, nuestro temperamento, reflejar el carácter de Cristo. Estamos llamadas a ello, amén. Eso lo vemos en Hebreos 3, del 1 al 4. Y en este mismo tema dice la palabra de Dios: separado de mí nada puedes hacer. Así que queremos que suceda algo en nuestra familia, dependamos del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él dice de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, de nuestra salud? Y no nada más meditemos en ello, actuemos conforme a ello. Porque la fe no nada más viene por una meditación, viene por un actuar de fe. Dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. O sea, porque a veces decimos, sí, yo tengo toda mi palabra y tengo subrayado y tengo todo, pero ¿qué tanto estamos viviendo? Entonces, ser mujeres de fe tiene que ver con hacer el día de hoy: examíname, Señor, examíname, y tú eres el sumo sacerdote que me examina, y que hoy tienes que quitar lo que tengas que quitar de mi vida, porque tengo que avivar la fe en mi corazón, avivar la fe, que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, porque sé que dependiendo de Cristo, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida. O sea, entonces, Él me lleva a esos actos de obediencia, a perdonar, a amar, pero también nos lleva a exhortar, a restaurar, nos lleva también a quitar muchas cosas de nuestra vida. ¿Estás conmigo? Otro, por tanto, vamos a retener nuestra fe cuando nuestra firme confianza está en la obra de Jesús. Cuando nuestra firme confianza está en la obra de Jesús, atendiendo a la voz del Espíritu y no a las circunstancias. Y esto lo vemos en Hebreos 3, del 6 al 8. Creo que más importante que lo que hablan alrededor de nosotros, más importante es qué voz está hablando dentro de nosotros. A veces nosotros le damos mucho peso a las voces de afuera. No, la que tiene más peso es la voz de adentro. Porque si yo en la voz de adentro dejo que toda esa contaminación reine en mi mente, no estoy permitiendo vivir por fe. Entonces, acordémonos mucho, dice, no podemos descuidar una salvación tan grande, no podemos apostatar de la fe, no podemos negar la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Es escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa es una manera en la que yo retengo la fe. Por tanto, ahí va otro punto más, el punto 5. Por tanto, retenemos nuestra fe cuando cuidamos la condición de nuestro corazón. Que nuestro corazón no sea malo ni incrédulo. Cuando nos exhortamos unos a otros cada día en la fe. Fíjate, este punto me encantó. Dice, nosotros retenemos la fe cuando examinamos nuestro corazón y también nos desechamos toda actitud mala del corazón, toda incredulidad. Cuando tengas temor, eso es incredulidad. Cuando tengas enojo, eso es incredulidad, porque queremos defender las cosas. Es una manera muy buena de poder saber si estamos moviéndonos en incredulidad, si estamos en temor, si estamos en enojo, si estamos en queja. Tiene que ver con que hay un corazón malo que no nos permite vivir por fe. Pero déjame en este momento sí te voy a leer lo que dice en esta cita de Hebreos 3 del 12 al 15. Y dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin del principio de nuestra seguridad, por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación. Fíjate, a mí me volaba mucho esto que dice, exhórtense los unos a los otros. Esa parte de examinar nuestro corazón, a veces dice la palabra de Dios, el hombre es sabio ¿qué? En su propia opinión. Dice, hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero son caminos de muerte. ¿Verdad? Entonces, es bien fácil tener una ceguera de taller entre nosotros. O sea, pensar que nosotros vamos por lo correcto, porque, pues, a final de cuentas, si yo me compro esa verdad, pues yo creo que estoy en lo correcto. Pero cuando me expongo a la palabra de verdad de Dios,
No hay manera de no decir, tengo que hacer los cambios en mi vida. Por eso es tan importante estar expuesto a la palabra de Dios. Y cuando dice aquí, exhórtense unos a otros, exhórtense, dice, exhórtense unos a otros cada día. Me metí a ver qué quería decir la palabra exhortación, porque normalmente pensamos que en exhortación es el latigazo, ¿no? Nosotros pensamos que me van a exhortar, no, ya me dieron, ¿no? Como dicen en Argentina, ya me dieron chirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué quiere decir la palabra exhortación y cómo tenemos que estar abiertos a ello, amada. Tenemos que estar abiertos a la exhortación, porque a veces, sí, todo es bien lindo, pero cuando se exhorta conforme a la palabra de Dios, al principio, ahí ya no me gustó, ¿verdad? Ahí ya no, y entonces ya no eres mi amiga, ¿no? Córtalas para siempre, ¿no? Ya no quiero saber nada. Pero, como decía un punto anterior, dice, no permitas tener un corazón malo. No permitas tener un corazón incrédulo, amada. No permitamos que nuestro corazón sea malo ni incrédulo. Entonces, esta palabra exhortación, estamos llamadas no para estar señalando el pecado, no, eso no es exhortación. Eso no es estar, tú, no. Vamos a ver qué quiere decir exhortación, pero tenemos que tener un corazón noble para poder escucharlo. Porque si no, dice, el amor de muchos se va a enfriar y ese amor tiene que estar asociado con la fe. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, ese exhortar viene del griego parakaleo. Y fíjate, este exhortar tiene que ver invitar a hacer la voluntad de Dios, llamar a hacer la voluntad de Dios, consolar en el propósito de Dios, orar conforme al propósito de Dios, tiene que ver con dirigir a los propósitos de Dios, tiene que ver con hablar las palabras de Dios, tiene que ver con la instrucción que viene de Dios, con la enseñanza que viene de parte de Dios, con la amonestación que viene de parte de Dios, viene con clamar a favor de los propósitos de Dios, tiene que ver con petición, tiene que ver con súplica, tiene que ver con fortalecer y tiene que ver con alentar. Entonces, dice, no permitas un corazón malo, no permitamos un corazón incrédulo, exhortémonos en ese amor con la palabra de verdad. ¿Para qué? Para seguir creciendo en Cristo Jesús, que no se apague la lámpara, que nuestra lámpara esté siempre encendida, porque ¿sabes qué? Que el enojo, ¿verdad? Nuestro corazón endurecido apagan la lámpara, nuestros disgustos apagan la lámpara. Y nosotros tenemos que decir, Padre, examíname, Señor, conoce mi corazón y ve si hay en mí un camino que no esté correcto y límpiame de esa maldad. Entonces seguimos en el siguiente punto. Por tanto, retenemos nuestra fe cuando honramos y tememos a Dios atendiendo a la palabra con fe. O sea, no nada más se trata de escuchar la palabra, sino escucharla con fe, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir, estoy confiada de lo que Dios dice, así se va a hacer. Así se va a hacer lo que Dios dice en su palabra. El siguiente punto. Por tanto, retenemos nuestra fe cuando reconocemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando nosotros decimos, o sea, no es letra, o sea, nosotros es el poder de Dios, es esa espada desenvainada que viene al día de hoy a penetrar hasta partir el alma, las coyunturas, que viene a sanar, a restaurar, a dar vida, que produce vida. Por eso dice, una palabra tuya basta para sanar mi alma. Tiene el poder para sanar, la palabra de Dios tiene el poder para sanar más que esa aspirina que nos tomamos inmediatamente cuando nos duele la cabeza. Tiene el poder mismo de Dios. Entonces, honrando la palabra de Dios. ¿Cómo estamos honrando hoy la palabra? ¿Lo vemos ya común tener una Biblia en la casa? ¿O verdaderamente es un libro sagrado? Es un libro de vida. Es un libro donde el autor mismo nos está hablando. Y en ello hay poder, así como el poder donde Dios en el principio creó. Es el mismo poder que actúa cuando nosotros recibimos la palabra con fe. Entonces asegurémonos de recibir la palabra siempre con fe, porque dice que esta va a lograr el efecto. Cuando habla de la eficacia quiere decir la capacidad de lograr el efecto que desea, que se espera. O sea, eso es tan eficaz la palabra
que dice, no volverá a mí vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. O sea, eso es poderoso, amén. Otro, por tanto, retenemos nuestra fe cuando nos despojamos de todo argumento contrario a Cristo que estorbe nuestra vida de fe. ¿Qué argumentos el día de hoy de repente nos estamos nosotros comprando del mundo? Y que dices, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, y de repente, es que el amuleto, no, pues ponte el hilito rojo para que no te hagan el mal de ojo. Y de verdad, yo luego veo hermanos que traen el hilito rojo, de verdad, y yo digo, ¿en serio te está protegiendo tu hilito rojo? Ahorita te traigo una tijera y vas a ver cómo te va a proteger. O sea, un hilito rojo. Y es increíble ver que hoy en el cuerpo de Cristo tienes hermanos trayendo el hilito rojo para que les proteja del mal de ojo. Y aún hay muchas otras cosas más, pero esos son estorbos de fe. Son estorbos de fe. Confiemos plenamente en la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Amén. El siguiente punto, por tanto, retenemos nuestra fe cuando confiamos en la misericordia, en la compasión, en la bondad, en la fidelidad, en el amor, en la paciencia de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Cuando vemos cuán bueno es Jesús, amada, no hay otro lugar a donde vayamos a correr, y esto lo encontramos en Hebreos 4 del 14 al 15, pero no hay otro lugar a donde correr. El último punto, por tanto, retenemos nuestra fe cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Jesús, en quien hallamos gracia para la ayuda oportuna. Cuando lo primero que hacemos es, Padre, yo sé que tengo un encuentro, que tú siempre me escuchas, siempre me oyes, Padre, porque dice, el que va y busca al Señor tiene que creer que le halla y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo tengo fe, voy con la confianza y la seguridad de que clamo al Señor y Él siempre me responde. Siempre me responde, y esto en Hebreos 4:16. Entonces nos fijamos en estos capítulos, como una y otra vez nos afirma y nos dice, por tanto, si tenemos la convicción y la revelación de Cristo, por tanto nuestro actuar de fe es, y ya lo vimos en estos 10 puntos, ¿verdad? Tenemos ese actuar de fe una y otra vez. Retengamos nuestra fe, dependamos de Jesús, dependamos de su palabra. Él nos lleva a madurar. La fe nos lleva a madurar, ¿sabes? Cuando nosotros respondemos con fe, nos habla de una persona madura. Cuando respondemos por nuestras emociones, nos habla de una persona inmadura. Cuando respondemos de manera religiosa, nos habla que somos inmaduros. Pero cuando respondemos con fe, podemos testificar a Jesús. Testificamos a Jesús y testificamos porque estamos mostrando su fruto. Estamos llamadas a crecer, a florecer en Jesús, a que se vean las obras de Cristo en nuestra vida. Que este es un llamado que el Espíritu de Dios nos habla para responder en fe ante todo. Y fíjate lo que dice en Hebreos, que ahora nos toca ver Hebreos 5. Dice la palabra de Dios, dice Hebreos 5 del 13 al 14, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Fíjate. O sea, el que rechaza la palabra, en otras palabras es, el que no valora la palabra de Dios, el que la ve común, que no la ve viva y eficaz, ¿verdad? Dice, esa persona no está acostumbrada a la justicia de Dios. Dice, son acostumbrados a esa leche, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Cuál es el alimento sólido? La palabra. El alimento sólido es la palabra. Dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Wow, a mí esto me impactó, porque dice, somos maduros, queremos que nos digan, qué feo que no, que te digan, ay, qué inmadura eres, ¿no? O sea, ¿no? Yo me acuerdo que Estefi era chiquitita y decían, había gente más grande, dice, ay, qué inmaduras, decían, ay, Estefi tiene 6 años y dices inmaduros, ¿no? Les decía, ay, qué inmaduros, ¿no? Y yo creo que sí cala, ¿no? Yo creo que sí cala, que nos digan a esta altura, nos digan, qué inmaduro, ¿no? Llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Dice aquí, porque no estamos acostumbrados a la palabra. Y esta palabra acostumbrado es en el buen sentido. Me alimento de la palabra. Pero cuando yo no nada más es
yo sé que es bueno y que es malo, no es. Actúo en qué está correcto y qué es incorrecto, ¿no? La fe tiene que ver con una respuesta de fe. Ese es el crecimiento. Que estamos llamadas el día de hoy a madurar, amada. Estamos llamadas a responder con fe, a reflejar a Cristo. Y dice, nuevamente te lo quiero leer, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, fíjate, dice, eso es vivir la palabra, no nada más es, sí, practico la palabra, dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Fíjate cómo practicar la palabra de Dios nos hace mujeres sabias. Practicar la palabra de Dios nos hace mujeres sabias para edificar nuestra casa y discernir qué está bien y qué está mal. Amén. Y esto Dios quiere que hoy nosotras podamos ser esta generación madura, ejercitadas en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, respondiendo con la palabra de Dios, que Él nos dirija nuestras palabras, que sacie de bien nuestra boca. Fíjate, primera de Juan 4:17, dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, dice, porque como Jesús es, así también nosotros somos en este mundo, ¿no? Y está hablando de ese reflejo de fe, es reflejar a Cristo. Dice, esta es nuestra palabra, es que nosotros lo que tenemos que hacer es madurar. Imagínense, yo no me imagino una inmadurez de Jesús, ¿verdad? ¿Alguien se la imagina? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Él tenía ejercitado su oído para escuchar la voz de su Padre, para ser obediente. Y él sabía discernir entre lo bueno y entre lo malo, ¿verdad? Podía conocer hasta él como Dios reconocía el corazón de las personas, ¿verdad? Qué importante, dice, y como nosotros somos, dice, en esta tierra tenemos que ser un reflejo de Jesús. Y fíjate que habla de Jesús en Hebreos 1, 8 y 9, dice, hay un momento donde está dando el testimonio de Jesús y dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Wow. Aquí está hablando de Jesús y dice la palabra de Dios, dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y nos habla, nosotros así como Jesús es, así nosotros somos en este mundo. Dice, amamos la justicia, aborrecemos la maldad. Y si cuando nosotros amamos la palabra de Dios y aborrecemos las cosas del mundo, cuando amamos la gracia de Cristo y rechazamos nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras naturales, cuando amamos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, la palabra de Dios, dice, somos ungidas con óleo de gozo. Esto me encanta. Hay una impartición. Cuando estamos decididas a vivir por fe, hay unción sobre esta casa con óleo de gozo. ¿Verdad? Amén. Qué hermoso ver a una mujer feliz. ¿Cierto o no? Pero qué triste es ver a una mujer con quebranto. De verdad es algo bien triste. El súper que está junto a mi casa, yo voy y les digo, oye, siempre trato de hacer así de, buenos días, señorita, ¿cómo está? Y le digo, oye, escógeme una sandía, a ver cuál está ahí. Que tengas buen día, mil gracias, Dios te bendice. Real. Te da dolor en el corazón. Y yo digo, ¿qué está pasando con ella? Y yo digo, de verdad, Padre, ¿de dónde nos has sacado? Porque nuestra condición sin Cristo estaría idéntica. Yo creo que Dios nos permite ver eso para decir, ahí estarías tú, Paola, ahí estarías tú. Pero ¿quién me sacó de ahí? La revelación de Cristo por la palabra de Dios. Y nos lleva a ungirnos con óleo de gozo. Me encanta esta palabra. Te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Por eso la palabra dice, me encanta esa parte donde dice, fuerza y honor son sus vestiduras, se ríe del porvenir. ¿Por qué? Porque respondemos con fe, amada. Que levantemos la generación en gemas de las mujeres más alegres.
¿Qué les parece este reto? ¿Qué les parece? Discerniendo entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque vivimos amando la palabra de Dios. O sea, yo quiero invitarte a que levantemos una generación de mujeres ungidas con óleo de alegría. Que el enemigo nunca más vuelva a robarnos la paz, que no vuelva a robarnos el gozo de la salvación de Cristo. ¿Estás conmigo? Y eso tiene que ver con avivar nuestra fe. Hoy hay muchos ajustes que hacer en nuestra vida. Hay muchas respuestas que tenemos que empezar a cambiar. Hay muchas actitudes que tenemos que empezar a cambiar, porque dice, tenemos que desechar lo malo y toda incredulidad de nuestra vida. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y quiero darte esta bendición que también el Espíritu de Dios me daba para cerrar esta prédica. Y dice así, cierra tus ojos en el Salmo 40. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Oh Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bendito Padre, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad en esta mañana, por salir a nuestro encuentro con esa espada desenvainada para hablar a nuestro corazón, para el día de hoy despojarnos de nuestra humanidad, para despojarnos de toda incredulidad, para despojarnos de todo lo malo en nuestro corazón, porque hoy hemos sido expuestas a la luz de Cristo, a la luz de tu palabra, Padre, y el día de hoy, Padre, queremos comprometer nuestro corazón, Padre, para estar siempre, Padre, para permanecer pegados a ti, Padre amado, a tus obras, Padre amado, a Padre permanecer, Padre, contigo, Padre, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Padre, para poder levantarnos y poder madurar y ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, dando fruto a su tiempo, que la hoja no cae, todo lo que hagamos prospere a causa de la honra a tu palabra. Gracias, bendito Padre, gracias porque hoy, papito hermoso, abres mi corazón y mi entendimiento para poner prioridad, Padre, a saber que nuestra victoria está en la fe en Cristo Jesús. Que hoy hay una respuesta de fe, hoy conmueve los cielos y la tierra. Y yo te pido, Padre amado, que en este día tú impartas sobre cada corazón que está aquí, Padre, cada circunstancia que está atravesando, cada corazón que está aquí, papito hermoso, que hoy tu Espíritu Santo sea avivado. El día de hoy la palabra, que Padre, ejercitadas en la palabra de justicia. Hoy oro, Padre, por una generación de mujeres, Padre, que nos levantamos ejercitadas en tu justicia, en tu palabra, Padre amado, que contestamos conforme a tu palabra, actuamos conforme a tu palabra, papito hermoso, que así como tú eres Jesús, así somos nosotras el día de hoy, un reflejo de tu gloria, Padre, para eso vivimos. Gracias por darnos propósito, por darnos identidad y Padre, porque hoy, papito hermoso, hoy tú derramas un óleo de gozo como nunca antes, Padre, sobre cada mujer que está aquí, un óleo de gozo mayor aún que lo que hayamos nosotros experimentado, Padre, porque el hacer tu voluntad, eso es lo que nos ha agradado, Padre amado. Padre, eso es lo que nos ha agradado, Padre. Hoy levantamos una generación agradándote a ti, Padre amado. Ese es el deleite de nuestra vida. Te damos a ti la gloria y la honra, papito hermoso, y te decimos, hennos aquí, y gracias por revestirnos el día de hoy y capacitarnos con tu palabra día con día, Padre, para darnos esas armas, Padre, para responder con poder y con autoridad, para aplastarle la cabeza al enemigo. Y gracias, Padre, porque tu victoria es nuestra victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, 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 amén.